Es el momento del breviario Arcano Informa para que usted esté bien informado. Desde la cabina, Gilberto Almienta Calderón de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, con su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altuza Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, y su portal arcanopolitico.com. 9 días de que finalice este 2012 y a 8 para el relevo presidencial. Le damos un saludo a toda la raza michoacana, ya que nuestro colega Antonio Ramos Zafoya de Radio Despertar de Nueva Italia, Michoacán, pues le transmite entre las 18 y 24 horas de lunes a viernes el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal. Comenzamos. Desde París nos reportan que se extraen en todo el mundo 62 millones de toneladas de recursos naturales como minerales, madera, metales, combustibles fósiles, biomasa y material de construcción. Es equivalente a casi 10 toneladas por cada persona en el mundo, destaca el último informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico denominado Gestión de Materiales Sostenible. Ciudad de México. Comenzará a las 9 horas locales del 1 de diciembre del 2012 la transmisión de poderes de la Cámara de Diputados con la lectura del bando solemne, nombramiento de comisiones, posicionamiento de los partidos y la recepción del mandatario electo cerca de las 10 horas. Por su parte, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo de Morena, afirmó en entrevista radiofónica el 21 de noviembre que este 1 de diciembre el movimiento tiene programado celebrar 32 asambleas en las capitales en todos los estados del país para que no se olvide la imposición del candidato electo Enrique Peña Nieto. Ciudad de México. Aprobaron esta madrugada las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, con modificaciones en 2 artículos, el dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tras una reunión de más de 16 horas y de haber reculado sobre la propuesta de Enrique Peña Nieto de sectorizar todo el servicio de las mujeres. Ciudad de México, a favor del Partido Acción Nacional para abrir el debate, pero rechaza anticipadamente la legalización de las drogas, dijo el diputado federal queretano panista José Alfredo Botello Montes. Ciudad de México, con una derrama económica superior a los 13 millones de pesos y una afluencia de más de 9,000 visitantes diarios. El Buen Fin en los mercados de La Lagunilla, Granaditas y la Plaza de Garibaldi rebasó todas las expectativas. Springfield, en un proyecto de ley que de ser aprobado les permitiría conducir vehículos a unos 250,000 inmigrantes indocumentados en Illinois. Parece contar con gran apoyo público y de legisladores demócratas y republicanos en ese estado. Washington, la fiesta se celebra anualmente el 4º jueves de noviembre. Es el día de dar gracias. En este día, millones de estadounidenses se reúnen con familiares y amigos para dar gracias y comer en una tradicional cena con siglos de antigüedad. En Washington, la quinta esencia del llamado Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, es la cena familiar con pavo asado, pero la domesticación de estas aves no es una invención de los estadounidenses, sino de los mexicanos. Los primeros en domesticar pavos fueron los habitantes de Mesoamérica, donde se ubica hoy en día el México moderno, por allá de los años 800 antes de nuestra era, según Julie Long, investigadora del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Washington, los estadounidenses preparan el bolsillo y se alistan como corredores de velocidad para lanzarse a las tiendas tras el feriado del Día de Acción de Gracias durante el llamado Viernes Negro, Black Friday, cuando los comercios minoristas ofrecen sustanciales descuentos que enloquecen a los consumidores. En el Arcano de Salud es Vida le compartimos desde Naciones Unidas que el Fondo de la ONU para la Infancia, la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud apoyan la campaña de vacunación contra la influenza estacional o gripe emprendida esta semana en Honduras, que prevé inmunizar a más de 600,000 personas. En el Arcano de Latinoamérica, Nueva York ordenó el juez federal Tomás Griesa a Buenos Aires depositar $1,330 millones a más tardar el 15 de diciembre en una cuenta de garantía para los fondos buitre, esos fondos especulativos
que no ingresaron al canje de la deuda del país tras el default de 2001. El gobierno argentino repudió el fallo. The Financial Times estima que Argentina podría nuevamente entrar en default. Naciones Unidas viajará a Haití. Michel Force, experto independiente sobre los derechos humanos, del 25 al 30 de noviembre para analizar esas garantías y comparar la situación o cambios a partir de su visita anterior realizada en febrero de este año. Bogotá, el gobierno nacional vela y seguirá velando por los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en la capital, como lo exige la Constitución y la ley colombiana, declaró esta mañana Gina Parodi, alta consejera presidencial para Bogotá. Washington realizará la primera visita in loco desde 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, entre el 3 y el 7 de diciembre del 2012, en atención a la invitación del Estado de Colombia. Bogotá llamó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, a la unidad del país, que se unan los colombianos ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre sus límites con Nicaragua y las conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y subrayó que ambos temas tienen consecuencias fundamentales para el futuro del país. Asunción, Paraguay, se mantienen en vigilia frente a la sede de la Fiscalía General del Estado miembros de organizaciones sociales y campesinas exigiendo la liberación del grupo de detenidos en el penal de Coronel Oviedo, acusados como partícipes del enfrentamiento con policías en la matanza de Curuguati. Hace más de 50 días, una decena de personas realizan una huelga de hambre y su situación de salud es grave. Ya están por entrar en la fase de moribundos. París, en Brasil, indígenas guaraníes del centro oeste de Brasil denunciaron este miércoles que su fuente de agua ha sido envenenada por terratenientes de la región con el fin de hacerlos abandonar sus tierras. Una noticia que fue difundida por la organización no gubernamental Subirbal International. Nos vamos al arcano del mundo. Hay un terremoto porque se incendian las finanzas en Bruselas. En vísperas de la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno, varias organizaciones ecologistas lanzaron una cibercampaña llamada No más cheques en blanco para la agricultura insostenible. En esta cumbre, los mandatarios negociarán el presupuesto 2014-2020 para la política agrícola común de la Unión Europea. En Bruselas, se reúne este jueves en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para acordar el presupuesto común 2014-2020, lo que promete una dura batalla, ya que muchos países amenazan con no firmar el texto propuesto por la Comisión. El Reino Unido exige drásticos recortes, mientras Alemania, primer contribuyente del presupuesto, no quiere que este supere el 1% de los ingresos globales de los miembros de la Unión Europea. Y ahí mismo, en Bruselas, estamos decidiendo las prioridades de las políticas de los próximos 7 años y cómo salir de esta crisis. Así lo indicó a nuestra asociada Radio Francia Internacional, Eider Gardiazabal Rubial, eurodiputada española para el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Naciones Unidas acogió con beneplácito el sudcoreano Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, el pacto de alto al fuego alcanzado este miércoles entre palestinos e israelíes y pidió a las partes su cumplimiento cabal para que se pueda avanzar en el proceso de paz y llegar a una solución duradera. En videoconferencia desde el aeropuerto de Tel Aviv, Ban Ki-moon rindió al Consejo de Seguridad un informe sobre su visita a la región con el objetivo de apoyar los esfuerzos de paz liderados por Egipto. Por cierto, desde El Cairo nos reporta Radio Francia Internacional que con la mediación de El Cairo, las autoridades del Estado hebreo y las facciones palestinas acordaron un alto al fuego después de una escalada que dejó 155 palestinos y 5 israelíes muertos. Festejos en la Franja de Gaza. Israel arresta a 55 palestinos en Cisjordania por terrorismo. El alto al fuego entre Gaza e Israel entró en vigor el miércoles a las 19 horas, tiempo universal, tras 8 días del incesante lanzamiento de cohetes desde el enclave palestino y la ofensiva aérea y marítima del Estado judío que dejó 155 muertos palestinos. El secretario desde Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, acogió con beneplácito la votación récord registrada a favor de una resolución
que solicita una moratoria en el uso de la pena de muerte, que fue aprobada este martes por la tercera comisión de la Asamblea General dedicada a los asuntos sociales, humanitarios y culturales. Madrid, el grupo automotriz Renault anunció la creación de 1.300 puestos de trabajo en 10 años en España con el objetivo de mejorar la competitividad de sus plantas españolas. En París debe responder este jueves Nicolas Sarkozy, el expresidente conservador, de una eventual financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. El expresidente, quien podría quedar inculpado, se reunió al menos una vez con la millonaria Liliane Bettencourt antes de aquellos comicios y luego durante su presidencia. Naciones Unidas urgió Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, a los actores estatales y no estatales a colaborar para que se arreste a Bosco Ntaganda y a Silvestre Mudukumura, líderes del grupo armado M23 que opera en el este de la República Democrática del Congo. Por cierto, en Naciones Unidas indicó Roger Mills, jefe de la misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, que tras la ocupación de la ciudad de Goma, capital de la provincia Kivu del Norte, por el grupo rebelde M23, la ONU ha afrontado manifestaciones violentas en su contra. Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU subrayó hoy la necesidad de una negociación global contra la piratería en las aguas de Somalia y que ataque las raíces de este flagelo. Nos vamos, querido arcano visitante, al arcano ecológico. Naciones Unidas, mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 grados centígrados antes del final del siglo aún es posible, según un informe que divulgó el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PNUMA. El estudio elaborado por 55 científicos de más de 20 países constata que la concentración de gases que contribuyen al calentamiento global, tales como el dióxido de carbono, ha aumentado en la atmósfera hasta el 20% desde el año 2000, es decir, en 12 años. Nos vamos al arcano del arte y la cultura en Tuxtla Chico, Chiapas, por los méritos alcanzados en materia periodística, de creación literaria, en poesía, como escritores, como promotores de la cultura y de altruismo, así como poner en alto el nombre de Tuxtla Chico, fueron galardonados con el Premio Izapa 2012 Humberto Ibarra Córdoba y Alexander Domínguez Mendoza, de 80 años. ¡Felicidades, París! Se acaba de presentar en la Embajada de Argentina en Francia Horacio Ferrer, escritor, poeta y letrista, uno de los grandes nombres de la literatura rioplatense, con el espectáculo Abrazo Rioplatense, en el que participan la cantante Ana Karina Rossi y el pianista Alberto Magnone. Horacio Ferrer, quien es conocido sobre todo por su colaboración como letrista con Astor Piazzolla, colaboración que le dio frutos tan populares como La balada para un loco o La bicicleta blanca, que han quedado grabadas en el disco Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en persona. París. Después de 214 años, las piezas más preciadas de arte antiguo de la colección de Luis XIV vuelven al Palacio de Versalles para la exposición Versalles y la Antigüedad. Son más de 200 piezas que van desde esculturas clásicas hasta grabados pasados por inmensos tapices, pinturas y piezas únicas de mármol. En el arcano deportivo, Ciudad de México, arranca a las 19 horas, tiempo local de hoy, en el Estadio Azteca, la semifinal de la apertura de fútbol mexicano con el anfitrión América contra Toluca, y a las 21 horas el local León contra Xolos de Tijuana. En París se presentó hoy en París el trazado del Rally Dakar 2013, que desde el 2009 se trasladó a Latinoamérica y podría incluso extenderse a otros países del continente en los próximos años. París, el Real Madrid se aseguró su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, luego de empatar 1-1 en su visita al Manchester City, que con este resultado pues quedó eliminado de la competición. Otros equipos que clasificaron a la siguiente fase fueron el Málaga, el Paris Saint-Germain, el Porto y el Borussia Dortmund.
En el Superclásico de las Américas, Argentina cayó por penal ante Brasil luego de que los albicelestes ganaran 2-1 en el tiempo regular del partido de vuelta de la serie. Tras la presentación del Rally Dakar, que completará su 5º año en América Latina, tenemos pues un especial en arcanoradio.com. El especial es de Manuel Dueñas, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Y llegamos al pronóstico del estado del tiempo, querido Arcano visitante. Desde la capital de la República, la capital azteca, pronosticó para este jueves 22 de noviembre nuestra compañera geógrafa Mónica Jiménez del Servicio Meteorológico Nacional de México, que se esperan precipitaciones en el norte, oriente, occidente y centro del país. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B., les espera alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en la cabina de transmisión Gilberto Armienta Calderón. No nos falle, le esperamos. Usted tiene el derecho de contar con la mejor información. Por eso es este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldean S.A.D.C.B. y su portal Arcano Político, con su emisora cibernética arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en su noticiario Arcano Informa, otra forma de escuchar para ver el mundo.